Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Gloria a Dios. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada persona que la escuche, Padre Santo, que podamos, Señor, no solamente aprenderla, sino también ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí la palabra nos dice que tanto fue el amor de Dios que Él nos amó primero, y como lo mostró fue enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Nosotros que no nos merecíamos nada, el Señor envió a su Hijo para sacarnos del lodo cenagoso, para sacarnos de una condenación segura, porque dice la palabra de Dios que el que no camina con Dios, camina contra Él. Entonces, si no estamos en el amor de Dios, si no conocemos a Dios, entonces estamos separados de Dios. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando andamos separados de Dios, estamos destinados al fuego eterno. Pero su amor y su misericordia son tan grandes que Él decidió tener una alternativa para nosotros, para que no estuviésemos en el infierno. Entonces, si vamos a primera de Juan, a 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, para permanecer en su amor, tenemos que andar caminando en obediencia. Jesús dijo en Juan 15, que si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, entonces podemos venir al Padre y pedirle cualquier cosa y que Él lo haría. Entonces, la condición aquí es que debemos andar en obediencia. Hay mucha gente predicando hoy que tú puedes hacer lo que tú quieras y que ya tú eres salvo. Ok. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Pero Dios tiene condiciones para nosotros, y una de esas condiciones es permanecer en Él. Aquellos que hacen lo contrario al Espíritu no permanecen en Él. Y posiblemente el que se desvía es porque nunca lo ha conocido a Él, porque es muy difícil que después que usted conozca el amor de Dios, el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, es casi imposible de que usted se devuelva al mundo de antes. Es imposible que si usted lo ha conocido a Él, si ha conocido el Espíritu Santo, que usted lo abandone a Él para caminar en la inmundicia del mundo. Porque lo que hacen eso es porque no lo han conocido. La palabra dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces, si nosotros andamos en inmundicia, quizás por un poquito de tiempo nos dé, por decirlo así, la conciencia nos esté acribillando. Entonces, quizás se aplaca el pecado un poco en nosotros, pero si no hemos conocido a Jesús, vamos a volver a hacer las mismas cosas, porque esa es nuestra naturaleza. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos amó a nosotros hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es posible que si usted
ha reconocido el sacrificio de Jesús, que usted de verdad le ha dado valor a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que usted va a volver a hacer la barbaridad que hacía antes. Yo sé que yo no puedo volver a hacer las cosas que yo hacía antes. Eso es, si yo vuelvo a hacer lo que yo hacía antes, entonces nunca lo he conocido a Él. Pero yo sí sé lo que es vivir en paz, porque cuando usted anda en el mundo, usted siempre anda como el ladrón que lo andan buscando. Andamos en el mundo y hacemos cosas que nos incriminan, que apuntan el dedo a nosotros. Un ejemplo, cuando usted anda vamos a poner que le gusta estar metiéndose en los bailes, en los clubs y en las cosas por ahí, va y se da un par de tragos y después se mete a manejar su carro, entonces está pensando que la policía lo anda buscando. Porque el ladrón juzga por su condición. El ladrón siempre piensa que la policía lo anda buscando. El criminal siempre piensa que la policía lo anda buscando. Entonces, de la misma manera, el que anda en los malos caminos, cuando andamos, por decirlo así, adorando al enemigo, porque cuando andamos en todas esas cosas, estamos adorando al enemigo. Cuando usted viene y se emborracha, y después se va por ahí a hacer desorden, como le digo, se monta en el carro, siempre está pensando que si ve un policía que pasa por ahí con la luz, y ya usted cree que es a usted que viene a buscarlo. Pues entonces así mismo nosotros debemos de tener ese sacrificio que Jesús hizo, debe ser como un tesoro. Cuando usted no tiene un tesoro, ¿usted qué hace? Usted lo guarda, usted lo pone en una caja fuerte. En los tiempos de antes lo enterraban para que nadie lo encontrara. Entonces, si usted ha venido verdaderamente a apreciar el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, que tomó todos los pecados del mundo, aquel que no tenía ni un solo pecado, se hizo pecado. Y en ese momento que él se convirtió en pecado, el Padre no podía asociarse con el pecado. El Padre que tanto amaba al Hijo, en ese momento tuvo que, por decirlo así, darle la espalda. Porque Dios no se mezcla con el pecado. Dios aborrece el pecado. Él nos ama a nosotros los pecadores. Pero el pecado Él lo aborrece. Y por eso Él demostró su amor. Que aún nosotros siendo pecadores, envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero ahí está la otra cara de la moneda. La palabra dice que aquel que no lo recibió ya está condenado. Aquel que rechazó al Hijo ya está condenado. Porque rechazó al único Hijo de Dios, al sacrificio que Él hizo en esa cruz. Aleluya. Aleluya, santo Dios. Vamos a la palabra en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Alabado sea Dios. Dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, y entonces en el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y en el 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces ahí lo dice de nuevo en Romanos. El apóstol Pablo si había alguien que reconoció, que llegó de verdad a evaluar lo que era ese sacrificio, fue el apóstol Pablo. Y él, cuando conoció a Jesús, él arrancó con fuerza y nunca se paró por nada. Como él nos dice que cuando estamos en el evangelio es como un atleta que se prepara para la carrera. Pero cuando usted se prepara para una carrera, usted no se prepara para correr solamente. Usted se prepara para ganar la corona.
Eso es lo que quiso decir. Cualquiera puede correr la carrera. Si usted mira el maratón que hacen aquí en Estados Unidos todos los años, que son 26 millas y pico, y la gente, salen miles de gente. Y hay gente que llegan 5 días después. Llegan, caminaron, algunos se montan en su silla de ruedas, o como sea, pero llegan a la meta. No ganan, pero llegan a la meta. Pero nosotros debemos prepararnos para ganar la corona. No solamente para llegar a la meta, pero sí queremos llegar a la meta. ¿Me está entendiendo? Pero tenemos que prepararnos como que queremos ganar la carrera. A eso nos llama el apóstol Pablo. Entonces él, cuando conoció a Jesús, él lo conoció y en el instante él lo hizo su Señor de su vida. Al instante él dejó todo su conocimiento que tenía humano y siguió la palabra de Dios que Dios le reveló. Entonces nosotros debemos atesorar lo que Jesús hizo por nosotros. Esta salvación tan grande, dice la palabra, tan grande, no grande, dice, esta salvación tan grande. Entonces, déjame ver si encuentro una lectura aquí en el libro de los Hebreos, que no la tenía programada, pero me llegó un mensaje. Creo que es en Hebreos 6, si no me equivoco. Aleluya. Pero antes de llegar ahí, vamos a pararnos en Efesios 2, 8 y 9. Gloria a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted se da cuenta aquí, hay algo clave aquí, que la palabra dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces usted dirá, pero ¿cómo es eso? Bueno, todos somos creados por Dios. Pero para venir a ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo. Entonces, somos hechura suya para buena obra a través de Jesucristo, no por nosotros mismos. Por eso es que nosotros, si no conocemos a Dios, podemos hacer obras buenas. Claro que sí. Podemos hacer un montón de cosas que a los ojos que son buenas. Pero esas cosas no nos llevan a la salvación. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso, el tema de hoy es que, ¿cómo fue el tema que le puse? Guardados en su amor. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, Él llenó todos los requisitos que nosotros necesitábamos para alcanzar la salvación. No necesitamos ya añadirle nada. Él no necesita ayuda. Él nos redimió con su sangre preciosa. Para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Entonces, no hay necesidad de hacer cosas extracurricular. No debemos añadir nada. Ahora bien, Dios nos salvó ¿para qué? Para buenas obras a través de Cristo Jesús. Entonces, el que conoce a Dios tiene que mostrar sus obras buenas. ¿Por qué? Porque cuando andábamos caminando en el mundo, dábamos testimonio de que éramos hijos del enemigo por las malas obras que nosotros hacíamos. Entonces, como
Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Como criatura nueva que hemos conocido a Jesús, entonces tenemos que dar testimonio de que lo hemos conocido a Él. Y en vez de caminar en la carne, comenzamos a caminar en el Espíritu. Y entonces cuando alguien lo ve a usted, que lo conoce como usted era en el tiempo de antes, puede decir, wow, ¿qué le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó a Perenceo? Pero si este andaba así, andaba asado, y ahora, ¿por qué anda de esta manera? Entonces la gente da testimonio de ti, del cambio que Dios trajo en ti, porque se tiene que notar el cambio. Se tiene que notar el cambio. Yo no puedo decir que conocí a Jesús y seguir haciendo las mismas vagabunderías que yo hacía antes. Aleluya. Entonces tiene que haber un cambio y ese cambio se tiene que notar. Se tiene que notar en la manera como usted actúa, la manera como usted hacia su hermano. Dice que cuando conocemos a Dios que es amor, entonces tenemos que comenzar a amar como Dios nos amó a nosotros. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que es os améis los unos a los otros. Dos mandamientos hay, dice Jesús, uno que ames a Dios y el otro que ame a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra sigue hablando por ahí, que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto si no amas a tu hermano que está ahí al lado tuyo y que lo conoces hace tanto tiempo? Entonces hay muchos indicadores de que si andamos en Cristo o no. Hay muchos indicadores. Usted no puede amar a Dios en secreto. Jesús dijo, el que no me reconozca a mí en público, yo nunca lo voy a reconocer en frente de mi Padre tampoco. Entonces no hay cristianos en secreto. No somos una secta. Nosotros no somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo, y debemos proclamarlo, porque Pablo dijo, porque no me arrepiento del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primero al judío y después al resto del mundo. Entonces no me vengas tú con ese cuento a mí, que tú has conocido a Jesús y tú quieres predicar otras cosas que no sean Jesús. Si tú quieres predicar que debemos andar en la ley, cuando la ley lo único que hacía era señalar tu pecado, pero la ley no salva a nadie. Entonces, si tú te quieres ir para atrás, tú sigue tu camino hacia atrás, camino de perdición, porque has puesto la sangre del Hijo de Dios por basura. Gloria a Dios. Aleluya. En el Salmo 85 nos dice que el amor de Dios es tan grande que apaga la ira de Dios. Vamos a buscarle la palabra ahora mismo. Gloria a Dios. 86:15. Gloria a Dios. Salmo 86:15. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, el amor de Dios por nosotros es tan grande que a pesar de que Dios no se agrada del pecado de la gente, Él está esperando que todo venga a la salvación. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces su amor apaga su ira. Porque si Dios fuera un Dios que no tiene amor por nosotros, hace rato que hubiese eliminado esta humanidad que es mucho más pecaminosa que todos los tiempos de la historia. Pero por su amor, por su gracia, por su bondad, Dios ha decidido que el amor se ponga por encima de la ira y nos da, por ponerlo así, un chance para venir a Él. Te da esa oportunidad que tú necesitas para que lo busques a Él. Aleluya. La palabra dice que
que si Él viniese hoy y tocase tu corazón, que no lo rechace, como hizo su pueblo en Meriba. ¿Se acuerdan Meriba, las aguas amargas? Ellos rechazaron a Dios. Ellos se le olvidó todo. Se le olvidó de dónde Dios los sacó. Se le olvidó los milagros que Dios hizo para poder sacarlo de allá de Egipto. Y de cuando cruzaron Egipto y encontraron la primera piedra de tropiezo, la primera escasez o necesidad que Dios lo estaba usando para probarlo a ellos, ahí fallaron de una vez. Ahí dijeron, ¿por qué no nos llevas para atrás, para Egipto, donde estamos? Que allí teníamos carne todos los días. Nos trajiste aquí a este desierto para que nos muramos ahora de hambre y de sed. Y comenzaron por ahí, y ustedes saben después los desastres que hicieron. Después cuando Moisés subió al monte a recibir palabra de Dios, ¿qué hicieron? Levantaron un becerro de oro. Y le dijeron a Aarón que le diera un Dios, un ídolo. Mire lo malagradecido que somos nosotros. Porque no podemos apuntar el dedo hacia el pueblo de Israel. Como le dije el otro día, no se equivoque. Dios no ha rechazado a su pueblo. Porque hay un remanente fiel que sigue en batalla. Porque estamos en esta batalla que el enemigo, por eso el enemigo nos ataca siempre. Porque estamos en una batalla. Entonces no podemos señalar los dedos hacia ellos. Hay un remanente fiel. Cuando Elías pensó que él era el único que quedaba, Dios le dijo, no, es que yo tengo 7,000 más que están orando. Entonces, allá en Israel hay muchos que no creen en el Mesías, pero hay un montón que están peleando la buena batalla para que esos vengan a creer en el Mesías. Y nosotros, nuestro trabajo es seguir orando por aquellos que no han venido a conocer a Jesús. Por aquellos que quizás lo han conocido y todavía no le han dado ese lugar en su vida que él se merece, que es el número 1 en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Dios sigue demostrando su amor por nosotros. Porque nosotros, a pesar de que venimos a ser nueva criatura, no quiere decir que somos perfectos. Hay momentos en que caeremos, hay momentos en que pecamos inadvertidamente, porque una cosa es que usted planee su pecado y otra cosa es que usted peque, que cometa un error. Esa es la diferencia que el mundo no conoce. El que practica el pecado no conoce a Dios. Pero si usted ya conoce a Dios y comete un pecado, dice la palabra que si cometemos pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado y para volver a enderezar. No es como un hijo suyo que se esté portando mal y que, por ejemplo, que esté en la escuela y esté trayendo mala nota y cada rato lo están llamando a usted de la escuela. Usted lo coge, lo siente en su casa y dice, mira amigo, tú tienes que arreglar tu camino, enderezate ahora o te va a ir mal. O se endereza o se pierde. Hay muchos que no se enderezan y caen presos y ahí comienza una vida de delincuencia, lamentablemente. Una vida de delincuencia porque el pecado es algo que nos atrae. Es como una droga que lo lleva, que lo cautiva a usted de una manera que llega hasta controlar su vida. Lamentablemente hay muchos jóvenes que tú le puedes hablar lo que tú quieras, pero vienen un par de amiguitos o alguien y le dice, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y por ahí se desvían, mas nunca pueden encontrar el camino recto. Porque el camino de perdición acorta nuestros días. Cuando te ve a alguien que dice por ahí, ay, pero tan joven que ese niño y que murió antes de tiempo, mentiras del diablo. Él acortó su tiempo. La palabra dice, cuando tú camines los caminos de Dios, Él alarga tus días. Dice, uno de los mandamientos que va a leer, honra a tu padre y a tu madre y serán alargados tus días. Hay recompensa en caminar en el camino de Jesús. Hay recompensa en la rectitud de Dios. Entonces Dios sigue mostrando su amor por nosotros. Aleluya.
Entonces, volvamos a Juan, a primera de Juan. Capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 1. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Perdón, tengo la. Estaba en otro lado. Pero estamos en vivo, olvídese. Aleluya. Dice, mirad cuál amor Dios nos ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, gloria a Dios, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos semejanza de Dios, pero como vivimos en un mundo caído, entonces eso no se ha podido manifestar. Entonces ahora Jesús nos reconcilió al Padre a través de su sacrificio, pero no se va a manifestar eso en nosotros hasta que Él regrese a esta tierra. Y dice la palabra que entonces reinaremos con Él y lo conoceremos. Entonces, así como los discípulos lo conocieron a Él, que caminaban con Él todos los días, así mismo nosotros lo conoceremos, porque vamos a estar ahí con Él todos los días. Tendremos el ejemplo frente a nosotros, gloria a Dios. Entonces, somos hijos de Dios a través de su amor. Ahí Él muestra su amor, en que nos da la oportunidad de ser hijos a través de la sangre de Jesucristo. Como decía en una prédica anterior, no todo el mundo es hijo de Dios. Eso es una fábula que nos han puesto en nuestra mente desde los tiempos. Esos son tradiciones. La gente por tradición. Hay un montón de fábulas, un montón de cosas que no son verdad, y en nuestra mente son verdad porque nos la han puesto ahí desde que estamos pequeños. Y esa es una de las mentiras del diablo, de que todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Entonces venimos a ser hijos de Dios, y dice la palabra, y si somos hijos, somos herederos o coherederos con Él. Entonces, cuando alguien te diga por ahí, no, pero somos todos hijos de Dios, porque esa es una de las palabritas que más usan la gente que no conocen a Dios, o lo que no lo quieren, o lo que no se quieren someter a Él. Porque hay muchos que han leído la palabra, pero no se quieren someter. Porque cuando usted viene a Cristo, dice la palabra, que usted se convierte en un siervo, en un esclavo. Entonces usted tiene que hacer lo que le dice Jesús. Usted viene a ser su propiedad. Entonces usted tiene que hacer lo que Él le dice. Es como si usted va al ejército, lo que le dice el sargento, usted lo tiene que hacer. O si no, esté pago. Enfrente de las consecuencias. Entonces cuando venimos al camino cuando andábamos en la perdición, éramos esclavos del pecado, ¿por qué no vamos a ser esclavos de Dios? Cuando todo lo que tiene es bueno. Dice, toda buena dádiva viene del Padre que está en los cielos. Y ahí sigue demostrándose su amor también. Porque todo lo que nosotros necesitamos, Él lo provee. Él lo provee. El trabajo que usted lo tiene porque Dios se lo dio. La comida que usted tiene en su casa, usted la tiene porque Dios se la dio. El carrito que usted tenga, la casa, lo que tenga, la ropa, lo que tiene, lo tiene usted porque Dios se lo dio.
Porque ese trabajo que usted tiene fue porque Dios le abrió una puerta para que usted tuviera ese trabajo, porque Dios lo puso en gracia. Pero no hay nadie en esta tierra que sea autosuficiente. Porque la palabra dice que todas las cosas persisten o subsisten por Él. Porque Él lo creó todo. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Gloria a Dios. Entonces, sigue el Padre demostrando su amor. Dios no es un Dios que dijo, voy a crear el mundo y ahora voy a desentenderme y que ellos se las arreglen como ellos puedan. Él puso todo en orden para que nosotros tuviéramos provisión todos los días, de todo lo que nos haga falta. La palabra dice que si Dios toma cuidado de las aves, las aves no trabajan ni minan, y sin embargo a las aves no les hace falta nada. Les provee alimento, les provee agua. Aleluya. Entonces, Dios, ¿cómo lo va a proveer por nosotros si Él es un Padre amoroso? Dice la palabra también, si vosotros siendo malos, tenéis buena dádiva para vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo no te dará cosas buenas? Porque nadie que dice, si tu hijo tiene hambre y tú no le das una piedra a tu hijo, tú le das pan y se lo das que esté acabadito salir de la tienda. No le va a dar un pan que esté como una piedra para que se le rompa los dientes. Le va a dar comida buena, un pan fresquecito. Entonces, si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas, cuanto más el que creó todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no hay que temer. Si llega tiempos difíciles a tu vida, lo que tienes que hacer es venir al Padre en oración, dice la palabra. ¿Cómo? En toda súplica y en acción de gracia, y reconociendo que hay un Dios ahí que te oye tu oración y Él la contesta la oración, porque dice la palabra, como ya le dije ahorita, es que si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces todo lo que tú le pidas al Padre, Él lo hará. Ahora, no le vengas a pedir cosas a Dios que son ilegales. Tiene que ir de acuerdo a su voluntad. Entonces también otra parte de la palabra dice que sabemos, que pedimos, pero no sabemos cómo pedir. Entonces tenemos que ser específicos cuando venimos delante del Padre. Usted le dice, yo quiero esto así, así, asado, y que sea pronto. Tiene que decirle que lo necesita ahora mismo. Ya el Padre conoce todo lo que tú necesitas. Y Él conoce todo. Él lo que quiere ver dónde está tu dependencia. ¿Está la dependencia en ti mismo? ¿Está la dependencia en fulanito, en perencejo, en sutanejo? No. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que la dependencia sea en Él y solamente Él. Gloria a Dios. Santo. Oh Santo, mi alma te adora, Señor. Vamos a leer una lectura más. Vamos a Romanos 8:37. Romanos 8:37. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Entonces no hay nada que pueda separarnos a nosotros del amor de Cristo. Nada. Cuando alguien te pregunte a ti que si tú eres salvo, te dice, sí, yo soy salvo y siempre seré salvo porque aquel que murió en la cruz fue suficiente para mi salvación. Porque Jesús es suficiente para los pecados pasado, presente y futuro. Y la salvación no es por obra. Nada que yo haga me impedirá, pero habrá consecuencias. Habrá consecuencias, porque muchos irán a un juicio de perdición. Nosotros, los que conocemos a Dios, iremos a un juicio
que es solamente para saber cuál es nuestro lugar allá en la nueva vida. Esa es la diferencia. Hay uno que sabe que su juicio es para perdición, para llegar al lago de fuego y azufre, a donde ya dice la palabra de Dios, que Él es suficiente, que nada puede apartarnos del amor de Cristo. Nada, y cuando Él dice nada, es nada. Y si usted se aparta usted, pero porque todavía no lo ha conocido. Aleluya. Si usted decide volver atrás, entonces usted nunca lo conoció. Porque como dice en Hebreos 6, creo que dice, que es imposible que aquellos que hayan gustado y conocido las cosas del Espíritu, que es imposible que vuelvan hacia atrás. Es imposible que si usted ha conocido el Espíritu Santo, que usted vuelva atrás. Entonces eso yo lo creo. La palabra lo dice, yo lo creo. Sí, que que llegan dudas a tu mente y cosas así, eso es normal, pero volver hacia atrás, solamente evalúa tu vida. Y cómo era antes, cómo es ahora. ¿Qué pasa? Que el enemigo pinta todo muy bonito. ¿Tú sabes cuánto dinero yo tuviera en el banco si yo no hubiese estado vagabundeando en la calle? Yo fuera millonario. Pero no, tú cuando andas allí, tú lo que quieres darle es más. Dele bebida a todo el mundo ahí, esto y que es riquito, y anda más pelado que un gato. No, es que cuando andamos en el mundo así, somos los más dadivosos, venimos a los pies de Dios, al camino de Cristo, entonces ahí nos ponemos más duros que una piedra. Eso no make sense, como decíamos en la clase temprana. Si usted pertenece a un club, usted tiene que pagar para todo. Ahora viene a la iglesia y quiere que sea todo gratis porque no se paga nada, porque no se necesita dinero para hacer la obra de Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Cómo no le va a dar usted a Dios que le da todo a usted? ¿Cómo no le va a dar usted a Él si es de Él, todo es de Él? De Él son el oro y la plata, dice la palabra, son de Él, no es de nadie más. Entonces, como usted va a ser tan malo que no va a querer devolverle a Dios lo que es de Él. No, este no es el tema, pero llegó, gloria a Dios. Entonces, ya cerrando aquí. Entonces dice la palabra que el amor de Dios es tan grande que Él nos amó primero a nosotros. Nosotros no lo amamos a Él porque decidimos amarlo, sino que del mismo amor que Él nos dio a nosotros, sale ese amor hacia Él y ese amor sale hacia los demás. Porque Él es amor, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Él dio a su Hijo por nosotros y ahí demostró su amor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar uno de nuestros hijos? O a pararnos nosotros en ese sitio. Es tan sencillo predicarlo, leerlo, predicarlo. Pero usted se imagina, ¿puede usted pararse por un momento a imaginarse el sufrimiento de Jesús? Dice la palabra que en ese momento de duda que llegó, era tanto el peso que era sangre lo que salía por los poros. ¿Ustedes se han fijado la gente que son presidentes de los países? Llegan, usted lo ve en las elecciones, se ven jovencitos. Y cuando ganan las elecciones y pasan 4 años, han aumentado como 50 años de tanto estrés y tanta presión en 4 años que duran ahí como gobierno. Salen con el pelo negro y salen con canas. Entran con el pelo negro y salen con canas. Entonces imagínense ustedes en ese momento de angustia de Jesús, que llegó, que tenía ese todo, sintió todo ese peso del mundo en sus hombros. Y que él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Aquel que
que su misión era esa toda la vida. Él lo sabía, porque no fue que llegó de repente una revelación. Él sabía para lo que él nació. Y venir, y cuando llegó ese momento, fue un momento que es duro de imaginar. Sangre corriendo por su... Entonces, es fácil leerlo. Es bien fácil leerlo, pero como le digo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar ese lugar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestros hijos? O un familiar, o un amigo. Hay que pensarlo mucho, ¿verdad que sí? Entonces, Dios demostró su amor en que Él envió su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por su amor hacia nosotros, nada podrá apartarnos de Él. Esa es la garantía que tenemos. Que el amor de Dios no fue algo que Él lo dio una sola vez, sino que ese amor sigue todos los días de nuestra vida. Ese amor Él sigue demostrándolo a nosotros todos los días. Amanecimos hoy, mucha gente no amanecieron hoy. Estamos aquí todavía, mucha gente está muriendo ahora mismo. Mucha gente morirán en un ratito. Entonces, nosotros estamos aquí todavía. Y eso, estamos aquí, tenemos 5 sentidos, todo trabaja bien, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué nos quejamos muchas veces? Cuando nosotros lo tenemos todo. Porque el amor, la abundancia de su amor sigue mostrándose en nuestra vida a cada día. Y por su amor y misericordia, entonces tenemos alimento, tenemos cobija, tenemos en que movernos, un carrito para andar por aquí y por allí. Entonces tenemos que darle a Él la gloria y la honra y decirle gracias, Padre, todos los días de nuestra vida. Lo primero que tiene que salir de nuestra boca es gracias, Señor, por todas las cosas que tú me das, aunque yo no lo merezca. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Sin merecerlo. Entonces, su sacrificio fue suficiente. No hay que hacer nada. Pero tampoco quiere decir esto que vamos a andar en libertinaje. Porque hay mucha gente que han tomado esa palabra para convertirla en otra cosa. Y dicen, pues yo puedo ir a hacer toda la barbaridad que a mí me dé la gana de hacer. Entonces tú vas a volver hacia atrás. Eso es lo que estás diciendo. ¿Y tú crees en qué cabeza cabe eso? Que tú vuelvas hacia atrás y que sigas recibiendo los mismos beneficios del reino. Eso no es así. Eso no, de ninguna manera. Entonces Dios no nos ha llamado al libertinaje. Eso no es lo que Pablo habla cuando habla de que Dios nos da libertad. Nos da la libertad para seguir en su camino, para hacer obras buenas. Pero no nos da la libertad para volver atrás a vivir en una vida de pecado, a practicar el pecado. El que practique el pecado no ha conocido a Dios. El que practica el pecado es del maligno. Así dice la palabra. Es del maligno. Entonces, su sacrificio fue suficiente. Y solo tenemos que arrepentirnos y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es la única manera de que usted puede venir a ser parte de la familia de Dios. Arrepentirse de sus pecados, reconociendo que usted es un pecador y que ha vivido una vida lejos de Dios, que usted ha estado muerto en sus delitos y sus pecados, dice la palabra. Desconectado de Dios. Porque si usted, el que está conectado con Dios no va a andar haciendo atrocidades por ahí. El que anda conectado a Dios no anda matando a su hermano, no anda robándole a su hermano, no anda cometiendo tantas cosas que hacemos porque no hemos conocido a Dios. Porque el amor se interpone sobre todo. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, entonces caminamos derecho. Por eso es que Dios pone eso. Y un segundo mandamiento te doy: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Usted no se levanta por la mañana queriéndose entrarse a galletas, ¿verdad que no? ¿Ah? No, usted no se despierta por la mañana hablándose mal. No, usted se despierta por la mañana diciendo, mira qué bello estoy hoy y tú sabes. Pero ahí se muestra el amor, que amemos al prójimo como si nos amásemos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a leer aquí para cerrar. Aleluya. Gloria a Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, por traernos esta mañana a este lugar, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, para oír tu palabra, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, Señor, vivimos en un mundo, Señor, que cada día se pone peor. El pecado va en aumento, Dios Santo. Oh Padre Santo, y el hombre se aleja más de ti a cada día, Señor. Oh, dice tu palabra que el designio del corazón del hombre es malo, Señor. Oh Padre Santo, Señor, hay tanta gente que necesitan volverse hacia ti, Señor. Oh Padre Santo, y de la única manera es, Señor, a través de tu palabra, oyendo tu palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh Señor, permite que esta palabra, Señor, llegue, Señor, al corazón de muchos, Padre de la gloria, Señor, para que ellos puedan, Señor, reconocer, Padre Santo, oh Padre de la gloria, que ellos andan muertos en delitos y pecados, Señor, y que la única manera es arrepintiéndose de sus pecados, Señor, y proclamando con sus labios, Señor, que tú eres, Señor, Señor de sus vidas, su Señor y su Salvador. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que todos aquellos que vean este video, que puedan, Señor, atesorar esa palabra, Señor. Oh Padre Santo, sus corazones, que puedan ponerla en práctica, Señor. Oh, para que puedan comenzar a ver los frutos, Señor, en ellos, Señor. Ese fruto del Espíritu, Señor. Oh Padre Santo, que cuando otros lo ven, se dan cuenta de que hay algo diferente, porque tú vives en nosotros, Señor. O Pablo dice, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que queremos, que Cristo viva en ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, permite que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, Señor. Amigo que me escucha, si tú no conoces a Dios, si todavía no has conocido al Espíritu Santo, si no has conocido a Jesús, si no has conocido su palabra, yo te pido que en este momento tú le pidas a Dios, para que Él te ayude a cambiar tus caminos. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que tú eres pecador y arrepentirte. Porque sin reconocer tu pecado y sin arrepentimiento, no hay salvación. Entonces tienes que pedirle a Dios que venga a reinar en tu vida. Decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy viviendo apartado, alejado de ti. Oh Padre Santo, pero ahora yo renuncio al pecado y te declaro Señor y Salvador de mi vida. Si tú haces esta oración, entonces tú vienes a ser una nueva criatura. Solo te pido que
Consigas una Biblia si no tiene. Si la tiene, comienza a leerla. Comienza a vivir de la manera que la palabra de Dios nos indica que debemos vivir como sus discípulos. Si no tienes iglesia, búscate una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde la doctrina sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Y ahí comienza a congregarte y recuerda que el amor de Cristo, el amor de Dios es suficiente y que ya no se necesita ningún otro sacrificio. Que Dios lo bendiga.